Buenas, bienvenidos a nuestra lección, al repaso número 9. Ya vamos avanzado allí con el título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué lindo, Emerson, bienvenido a nuestra lección. Aldair, es un placer, bienvenidos a todos. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que el libro de los Salmos no es solamente un libro de cánticos, de himnos, de poesía. En verdad el libro de los Salmos es un libro profético, es un libro que nos anuncia, ¿no es cierto?, el ministerio, la persona, la vida, la muerte, incluso la resurrección y la entronización de Jesús en el trono celestial. Yo creo que estamos ante una lección enriquecedora y nosotros trataremos de compartir algunas reflexiones que durante las semanas hemos tratado de sacar de esta lección maravillosa. Aldair, ¿qué te parece? La vida de Jesús está prefigurada en los Salmos. Es correcto, porque no sé si a usted desde el principio le enseñaron que los salmos son poesía, son vivencias de los salmistas que estaban en esos momentos y estaban alegres, ellos cantaban, ellos contaban un salmo, pero yo no me había llegado a ver hasta ese punto que los salmos son proféticos. Así es. Hay una palabra muy interesante que aparece en la lección y es la palabra tipología. Los salmos son tipos o los salmos tipológicos que nos anuncian la vida de Jesús. Para comprender un poco más o menos la palabra tipología, hay que diferenciarle de la palabra símbolo. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo y un símbolo? Un tipo es un evento que sucede en el Antiguo Testamento, pero que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre también permanezca 3 días en la tumba y resucita al 3er día. Eso es un tipo. Un símbolo no tiene un cumplimiento exacto en el Nuevo Testamento. Un símbolo son lecciones profundas que se adquieren a través de un evento, a través de cosas, incluso a través de personas, pero el símbolo no es un tipo. Los salmos tipológicos, por ejemplo el Salmo 2, es un salmo que nos muestra cómo Jesucristo en su agonía expresa las mismas palabras que expresó el Salmo 22, pero más adelante vamos a ver, Aldair. Okay. Mire, algo importante que estabas hablando es que así como Apocalipsis y como Daniel, que son profecía hacia un futuro e incluso un pasado, porque también tiene la historia del pasado, los salmos también nos muestra eso. Pero ya vamos a entrar en materia, es cómo nos llama Dios. Paso número 1, ¿cómo nos llama Dios? O para qué somos delante de Dios. ¿Somos qué? Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 23. Nos habla de cómo nos considera Dios. Uno dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, empezamos. ¿Cree usted que Dios nos tiene como que, según este salmo, como sus ovejas? ¿O qué referencia nos muestra aquí un poco? Porque hay varios textos que nos hablan cómo nos ve Dios. Es verdad. Una de las cosas que los salmos también nos cuentan es el ministerio pastoral de Jesús. David describe a Jesús como un pastor, porque incluso David era un pastor también. Y es interesante cómo David toma la figura de un pastor y se la aplica a Jesús, y él dice, Jesús es mi pastor. Así que cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo soy el buen pastor, de alguna manera está cumpliendo una predicción, una prefiguración que estaba en los salmos, porque en los salmos David lo destaca como el pastor, ¿no? Un pastor personal. David dice, Jesús es mi pastor. Eso quiere decir que Jesús es verdad que es el pastor de todos, pero qué bonito cuando lo hacemos personal, es mi pastor. Lo personalizamos. Desde la experiencia del rey David, creo que habla de cuando él cuidaba a sus ovejas. El pastor conoce cada nombre de las ovejas. Sí, conoce los nombres. Y las ovejas, al llamado del pastor, vienen. Qué interesante es eso. Y lo que decías tú, Emerson, es que debemos tener a Dios como nuestro pastor personal. Así es. Como nuestro amigo, ¿sí? Y Él nos ve
como sus ovejitas, que las consiente, que está ahí siempre. Y segundo, creo que es importante de que Él nunca nos abandona. Así es. Jamás. Así es. Noten que en el Nuevo Testamento Jesucristo, en el capítulo 10 de San Juan, el versículo 11, Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Aquí hay un dato muy curioso, y es que varios salmos que nos hablan del ministerio pastoral de Jesús, nunca se describe la muerte de Jesús como pastor. Esas predicciones no contemplan una muerte de Jesucristo como el pastor que muere por su rebaño. Pero llama la atención cómo Jesús aquí en el Nuevo Testamento dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. O sea, Jesucristo no solamente alimenta a su rebaño, no solamente protege a su rebaño, sino que Él vino a cumplir una misión muy importante. Sus ovejas, nosotros, la iglesia, estábamos en peligro. Inclusive el capítulo 10 de San Juan dice que Jesús nos alerta contra los peligros. O sea, un rebaño, alrededor de un rebaño hay fieras, Aldair, que nos pueden hacer daño. Pero Jesucristo no solamente protege a su rebaño, sino que Él incluso está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Yo creo que es una lección muy interesante cómo Jesucristo se proclama a sí mismo como el buen pastor. Es correcto. Y ese título de pastor que tiene Dios y nosotros como sus ovejas, Él da verídico, es contundente con el ejemplo que Él murió en la cruz. Porque Él dijo: bueno, yo voy a morir por la humanidad. Ellos no merecen ser salvos, pero yo, como una oveja inmolada que va al matadero, fue crucificado en la cruz. Así es. Qué tan importante es nosotros hacer de este día y de este evento Jesús como nuestro pastor. Es muy importante, Aldair, porque el Señor nos compara como sus ovejas. Y de los animales, las ovejas son uno de los animales más frágiles, inclusive torpes. Las ovejas con mucha facilidad se pierden, se salen de su rebaño, se separan de su rebaño y quedan presa fácil de las fieras del campo. Cuando el Señor dice somos sus ovejas, está queriendo decir que nosotros, sin una guía, sin un pastor que nos guíe, somos frágiles, vulnerables, Aldair. Siempre necesitamos de la dirección de un pastor. En este caso, Jesucristo está presto para guiarnos, para quitarnos de pronto la vulnerabilidad y darnos seguridad en su rebaño. Las ovejas, para que se conserven seguras, necesitan estar en el rebaño. Y esto es una lección muy importante, mis amados. La única seguridad que nos brinda este mundo es estar dentro del rebaño, o sea, dentro de la iglesia. El día que nos separemos de la iglesia estamos en terreno peligroso, inclusive porque el Señor dice que Satanás anda como león rugiente, Aldair, buscando a quien devorar. Entonces, hay unas sanciones que las ovejas hacen para estar seguras dentro del rebaño, y una de esas sanciones es no separarse del rebaño. Pero también hay una acción muy importante que como ovejas tenemos que hacer, y es seguir indudablemente al pastor, no al anciano. Es correcto. No a los hombres, ¿cierto, Aldair? Es correcto. Y mira lo que dice el versículo 2, para concluir ya con este punto, que Jehová como nuestro pastor, dice: en verdes praderas me hace descansar, Así es. junto a tranquilas aguas me pastoreará, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Mira, si estamos en su redil, si somos sus hijos, si buscamos esa manada, no nos salimos de la manada, como decías tú, de la iglesia, de permanecer en Jesús, en Dios, Él nos llevará a lugares maravillosos. Y ahora dice: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Claro que sí. Es muy lindo lo que David dice en el Salmo 23.
Porque David dice en el David comienza hablando en el Salmo 23 de que Jesús tiene un propósito especial con su rebaño y es llevarnos a delicados pastos. Sin embargo, David dice, mientras en esa travesía vamos a esos delicados pastos, es posible que andemos por el valle de sombra y de la muerte. Pero David da una esperanza a aquellos que andan por el valle de sombra y de muerte, y es que el Señor Jesús estará con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Qué lindo. Bueno, recordemos que Él nunca nos abandona y que Él estará con nosotros. El libro de los Salmos nos muestran acontecimientos del futuro y especialmente de la muerte de Cristo. Y este es el Mesías sufriente, el punto número 2 de esta lección. Emerson, muéstranos un poco dónde están esos capítulos o esos versículos que nos muestran de ese Mesías sufriente. Así es, el libro de los Salmos no solamente es un libro que nos muestra, ¿no es cierto?, aspectos de la vida de Cristo como su ministerio pastoral, sino también el momento último de la vida de Jesús sobre la tierra. Uno tiene cierta noción acerca de las últimas palabras que Jesucristo expresó en la cruz, pero hay un salmo que es muy interesante, es un salmo que nos muestra o nos abre el telón del pleno sufrimiento que sufrió Jesucristo. Y no solamente nos muestra el sufrimiento, sino que hay expresiones que literalmente se cumplen. Por ejemplo, el Salmo 22, el versículo 1, hay un lamento de sufrimiento de parte del salmista, y es la siguiente expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros vamos a analizar en esta lección 3 profecías que hay en el Salmo 22 que se cumplen literalmente en la vida de Cristo. Aldair, esta es una, el lamento de Jesucristo sobre la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay otra profecía que podemos analizar en el Salmo 22. Y esa profecía, Emerson, es del momento cuando desangraron a Jesús, cuando le introducieron una lanza, y está en el capítulo 14 del mismo Salmo: he sido derramado con agua y todos mis huesos se destruyeron, mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Mira que el salmista aquí es de su experiencia, pero esa experiencia del salmista vino a ser la experiencia. Así es. ¿Cómo murió Cristo? Ahorita vamos a ver el paralelo en el Nuevo Testamento, cuando los soldados clavaron el lanza sobre el costado de Jesús. De él salió 2 elementos muy interesantes, pero ya vamos a verlo. Pero hay una tercera profecía que nos anuncia el Salmo 22, Aldair, y tiene que ver con la acción de los soldados cuando se reparten los vestidos. ¿Sabían ustedes que esa profecía está en el Salmo número 22? Entonces vamos a leer esa profecía, Aldair. Está en el versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es muy interesante cómo Jesucristo cumplió al pie de la letra la profecía del Salmo 22. Pero ahora vamos a ver el paralelo. ¿Qué te parece? Es correcto. Ya le prometimos que vamos a ver el paralelo de el Antiguo Testamento y que estaba en el libro de los Salmos, de esas 3 profecías. Vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento, donde nos habla en Mateo capítulo 27, 46, que nos expresa un poco del lamento que tuvo Jesús antes de ir a ser crucificado, porque él tenía miedo. Dice: cerca de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, Emerson, qué tan importante es que David dice: Dios, ¿por qué me has desamparado? Y ahora Dios, que es del linaje de David, Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Cuando yo leí este Salmo 22 y el contraparte del Salmo, el cumplimiento de la profecía del Salmo 22 en Mateo 27, 47, donde Jesús hace el mismo lamento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me hice la pregunta:
¿Jesucristo exclamó las palabras para cumplir una profecía o porque en verdad él sentía que estaba separado de parte, que Dios lo había abandonado? Aldair, ¿sí entiende mi pregunta, no? Sí. ¿Crees que fue un cumplimiento profético el expresar esas palabras o en verdad él sintió que Dios lo había abandonado? Yo creo que las dos cosas. Ajá. Porque la profecía siempre se cumple al pie de la letra. Así es. Todos lo entendemos eso. Y segundo, Dios sentía que tenía miedo. Y cuando uno tiene miedo de qué, cuando los niños están solos en el cuarto oscuro, dicen tengo miedo, pues que están solos. Pero aquí Dios dice, bueno, Señor, siento que me has desamparado en este momento tan trascendental de mi vida. Voy a morir. ¿Y quién tiene miedo de morir? Así es. La pregunta es, ¿por qué Dios abandonó a su Hijo en la cruz? La respuesta, mis amados, es porque Jesús, dice la Biblia, vino a tomar el lugar de nosotros. ¿Qué significa que vino a tomar el lugar de nosotros? Quiere decir que vino a tomar los pecados nuestros para morir por ellos en la cruz, porque la paga del pecado, Aldair, es la muerte. Es muerte. Y la palabra dice que todos hemos pecado y estamos separados de la presencia o de la gloria de Dios. E Isaías refuerza la idea cuando dice que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Esto quiere decir que cuando Jesucristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era porque estaba cumpliendo un formalismo profético, por supuesto que no. Él sintió que su Padre, que la presencia de Dios se había retirado temporalmente de él, porque de lo contrario no hubiese muerto. Dios tuvo que separarse de su Hijo, y cuando su Hijo sintió que el Padre se separa de él, fue tanto el sufrimiento que él dijo, si ya no tengo a Dios conmigo, ¿para qué vivir? Y muere, dice la Biblia. Por eso él exclama, y de lo más profundo de su ser dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es Dios, el Padre no lo desamparó porque quiso desampararlo, sino porque había un pecado que se interponía entre Dios y Jesús. La carga del pecado de la humanidad. No era solo un hombre, era toda la humanidad. Y por eso, mire que David dice, en pecado me concibió mi madre. David también lo dice. Entonces, normalmente por naturaleza el hombre es pecador. Y ese pecado viene a Jesús y lo separa, como dices tú. Mire, pero ahora vamos a tocar ese segundo. ¿Nos puedes compartir en el Nuevo Testamento qué nos dice de esa segunda profecía? Claro, hay una segunda profecía que el Salmo 22 nos anuncia respecto de qué pasó con el corazón de Cristo cuando murió. Cuando Jesús muere, ¿qué pasó con su corazón? Bueno, hay una cosa muy interesante, Aldair, ¿no es cierto? En San Juan, en el capítulo 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salieron dos cosas, Aldair. Dice la Biblia que salió sangre y agua. O sea, fue tanto el sufrimiento que minuto después de la muerte de Cristo, su corazón se volvió agua. Dicen los que saben, los expertos, que una persona cuando llega a ese estado es porque el sufrimiento ha sido tan fuerte que ya su corazón no resiste y de alguna manera explota, Aldair. Recuerden ustedes que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, fue tanto el sufrimiento que, dice la Biblia, sudaba gotas de sangre. Nosotros no entendemos esta experiencia porque nunca hemos sufrido tanto como lo sufrió Jesús. Pero el punto acá es que el Salmo 22 anuncia la experiencia interna, o sea, biológica de Jesús, cómo su corazón se convierte en agua. Pero hay una más. Hay que le prometimos tres. Está el momento que sus ropas, el Salmo 22 habla de que sus ropas fueron repartidas. Y entonces en Mateo 27, 40 y 35 nos habla un poco de eso. Después de crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestidos y echando suerte en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mira que, o sea, todo se está cumpliendo. Pregunto, ¿casualidad? ¿O era una profecía que encontramos en el libro de los Salmos que se iba a cumplir en el final del tiempo de la muerte de Jesús? Es por eso que cuando Jesucristo vino a la tierra, Aldair,
él siempre citaba al Antiguo Testamento para justificar acciones que él hacía. Por ejemplo, él dice cuando iba a morir, ¿no es cierto?, en repetidas ocasiones: ¿acaso no está escrito de mí que el Mesías, que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y tiene que morir en la cruz? Además, él citaba incluso los salmos, y citaba los salmos para decir: es que yo soy el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, en vamos al tercer punto, sería el pacto. Es un Dios de pactos, fiel a sus pactos, a sus promesas, y creo que es importante nosotros ver la historia. A través de la historia de la Biblia nos muestra un poco de ese pacto que Dios reafirmó con el pueblo de Israel, con su pueblo, con sus discípulos, incluso con David, con Salomón y todo ello. Pero aquí queremos ver un poco del pacto de Dios con David. Vamos a leer en el libro de los Salmos 89, 27 al 29, que nos dice. Nos habla un poco de ese pacto que David estaba como preocupado porque Dios no iba a cumplir el pacto en su vida o en su reinado. Y dice: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi amor hacia él. Mi pacto será firme con él. Sus descendientes reinarán para siempre y su trono durará como los días de los cielos. Emerson. Claro que sí. Los salmos no solamente nos hablan del sufrimiento de Cristo, sino también de la procedencia de Jesús. ¿De qué linaje nace Jesús? Esto para los judíos de Aldair era muy importante. Para ellos corroborar la existencia histórica de un personaje, miraban su genealogía. La genealogía significa la procedencia, de dónde provenía Jesús. Llama la atención que el salmo que Aldair nos comparte tiene 3 elementos del pacto davídico que Dios hizo con David. En primer lugar, le promete que sería el primogénito de sus hijos, pero David no era el primogénito, él tenía 8 hermanos más o 7 hermanos más. ¿Cómo así que el primogénito? En segundo lugar, Dios le promete perpetuidad al trono de David, y en tercer lugar, de su linaje, de su genealogía, vendría el Redentor del mundo, o sea, Jesús. Llama la atención, mis queridos, que cuando Jesucristo vino a la tierra, lo primero que Mateo hace para afirmar la historicidad de Jesús como Hijo de Dios, como Dios con nosotros, lo primero que hace para ese público judío a quien él escribe es darle una genealogía, ¿no? Y es interesante, miren el capítulo 1 de Mateo, el versículo 1, Aldair, mira lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo es hijo de David, pero también es hijo de Abraham, pero también es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es hijo Jesús? La respuesta es que Jesucristo vino a la tierra a nacer porque Dios tenía un pueblo escogido especial, el pueblo judío, a través del cual Dios enviaría a su hijo a nacer a través de una virgen. Eso quiere decir, Aldair, que cuando Dios le promete a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, no está hablando tanto de Isaac, está hablando de Jesús, porque de Abraham nacería el pueblo judío, y del pueblo judío nació Cristo, y más aún de David, con David se renueva de alguna manera la promesa, y de David nacería el Mesías. Es por eso que Mateo comienza diciendo: Jesús, hijo de Abraham, porque de Abraham nace el pueblo judío, pero también Jesús, hijo de David, porque David representa la realeza, el linaje real del pueblo judío. Entonces, David aquí, Emerson, estaba preocupado. David tenía una preocupación que el pacto que Dios le había prometido, pues hermanos, se estaba yendo al piso. Él sentía eso. ¿Por qué? Pero ¿saben por qué? Porque Dios iba a cumplirle su promesa, el pacto. Pero también nosotros debemos quedar. Cuando usted firma un contrato, las partes, cada una tiene sus condiciones. Y entonces, si usted no cumple con esas condiciones, créame, Emerson,
que lo van a sacar de allí, o te van a finalizar tu contrato, o te van a quitar ese apartamento donde estás porque no estás cumpliendo. Aquí David no estaba cumpliendo a cabalidad completamente con el propósito que Dios le había puesto para cumplir su pacto. Entonces él estaba preocupado. Mire, dice, pero si sus hijos dejaran mi ley y no anduvieron en mi juicio, o sea que los hijos de David no anduvieron en el juicio de Dios. No solo los hijos de David rompieron el pacto de Dios con David, sino también el mismo David. Lo importante de la lección es que trata de resaltar, a pesar de la infidelidad del rey David, Dios se mantuvo fiel, tan fiel que Mateo dice que Jesucristo es linaje de David porque de su linaje nace Jesús. Eso quiere decir que Dios se mantuvo fiel a su pacto a pesar de la infidelidad de David. Ahora, mis queridos, ¿cómo sabemos que Jesús era en verdad hijo de David? No solamente porque la genealogía lo decía, porque Mateo es un escritor judeo-cristiano que escribe para un público judío, pero de entre los judíos, ¿cómo sabían ellos que Jesucristo en verdad nacería del linaje de David? Bueno, hay un milagro que Jesús realizó. ¿Te acuerdas del milagro del ciego Bartimeo? Es correcto. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el versículo 35 en adelante. Yo voy a leer, escuchen por favor. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al ir. Bartimeo era un ciego, y además de ciego, no era un líder del pueblo de Israel, y sin embargo, él sabía que el Mesías nacería del linaje de David. ¿Cómo te parece? Es correcto. Mire, ¿quién le enseñó eso a él? De la historia. Es como cuando usted ahorita leyó, Emerson, la genealogía de dónde venía fulano de tal y dónde salía el padre de Jesús. Y ahí entendemos nosotros de que Dios iba guiando todo ese pacto, iba guiando su promesa. ¿Para qué? Desde David hasta qué? Hasta el final, cuando Cristo murió. Así es. E incluso hasta nuestros finales, hasta ahora el momento. Y otra cosa que tú hablabas, Emerson, Dios nos ha prometido que vendrá. Y que Él fue a preparar un lugar en el cielo, para ti y para mí. Y esa promesa creo que debemos aferrarnos a eso. Sé que nos equivocamos. Y cada día lo hacemos porque somos humanos. Pero tenlo por seguro que Dios no, aunque tú te equivoques, no va a echar atrás ese contrato, esa promesa o ese pacto. Él va a venir por ti, va a venir por nosotros. Qué lindo es eso. Qué hermoso es saber que Dios siempre reafirma su pacto y lo demostró muriendo en la cruz. Claro, esta es garantía para nosotros. A pesar que no merecemos, Dios sin embargo es benévolo, es bueno en tratarnos como si fuésemos merecedores. A pesar de la infidelidad de David, Dios cumplió su promesa. Qué bueno saber que a pesar de tus infidelidades y de mis infidelidades, Dios es fiel. Y por eso dice la palabra que si no fuera por la misericordia de Dios, todos hubiésemos sido consumidos. Entonces, esta lección es de gran alivio para nosotros. Al ver un Dios maravilloso que se compadece, no porque haya mérito en nosotros, sino porque el amor de Dios es, como lo dice la palabra, inconmensurable. No podemos entender la maravilla, la profundidad, la anchura y la altura del amor de Dios. Qué bueno, es aferrarnos a esa promesa de Dios y que Él es fiel y cumple cada una de sus promesas. Así es. En esta tercera parte vamos a hablar sobre el reinado de Jesús. Es interesante que el libro de los Salmos, no solamente Aldair, nos anuncia su ministerio pastoral, el Mesías sufriente, el linaje de Jesús, sino también la realeza de Cristo. Y vamos a leer para eso el Salmo 2, Aldair. ¿Qué te parece si leemos el Salmo 2? Para ver de qué manera Jesucristo se constituye como Rey del universo. Vamos a ver. Es correcto, mira que el Salmo habla de ese Mesías, porque se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano.
Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido del cielo, diciendo: rompamos sus lazos, libremos desde sus cuerdas. El que reina en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mire, echar en contexto esto es, en el momento del reinado, Satanás y sus secuaces y todo ello van a irse en contra ¿de qué? Del Mesías, de este reino. Pero entendemos aquí que este reino dice que él se reirá, o sea, que se ríe de esos malvados. Así es. Que su reinado es eterno y para siempre. ¿Qué nos dice un poco allí el Nuevo Testamento claro, al respecto? Pero antes de ir al Nuevo Testamento, el versículo 4 del Salmo 2 dice así: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira, diciendo: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso quiere decir que el reinado de Cristo no es un reinado arbitrario, es un reinado por decreto divino. Fue Dios el que por decreto divino nombra o constituye a Jesús como rey. Lo interesante es que no solamente constituye a Cristo como rey, sino que también le da un lugar sobre el cual reinar. Es correcto. Y ese lugar dice que el Salmo 2, que es el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? ¿Qué es el monte de Sión? Esto es muy interesante porque el monte de Sión en el Antiguo Testamento era la ciudad de David. Yo quiero leer, por ejemplo, en 2 Samuel, el capítulo 5, el versículo 7. Miren lo que era el monte de Sión en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 7: pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. El monte de Sión era una fortaleza de los jebuseos. David conquista a esa fortaleza y le pone nombre, le dice: este lugar va a ser llamado Sión, mi ciudad. O sea, Sión era la ciudad de David, era una ciudad real donde el rey David reinaba. La Biblia toma esta ciudad como un símbolo, como una figura, para hablar también del reinado del Mesías. Y es interesante como en Hebreos, por ejemplo, se menciona, Aldair, si tú puedes buscar Hebreos, se menciona que la Nueva Jerusalén, por ejemplo, se considera como Sión. O sea, el nombre literal en el Antiguo Testamento ahora toma un sentido figurativo, toma un sentido espiritual. Y ya no es la ciudad de David sobre la cual Jesús va a reinar, por supuesto que no. Él va a reinar ahora sobre la tierra, sobre su iglesia, inclusive en el universo, como lo vamos a ver ahorita. En Apocalipsis capítulo 14 se menciona que cuando Jesucristo está en el cielo con los redimidos, cuando todos estemos en el cielo con los redimidos, Jesús, ahí dice Apocalipsis 14 que Él estará reinando sobre el monte de Sión. Noten cómo hay una evolución de este concepto muy interesante en la Biblia, pero vamos a ver Hebreos el capítulo... Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de innumerables huéspedes de ángeles. Mira, aquí entonces se está aventando nuevamente el monte de Sión. Y creo que ese monte de Sión, ¿recuerdas tú que estaba rodeado de otras montañas más grandes que él? Para que al rodearlo vinieran tempestades o viniera lo que viniera, allí él se permanecía firme, inmovible, inconmovible. Y es importante ver que en quien creemos nosotros, o en ese reino que Dios tiene y que va a traer a esta tierra, es un reino que nada ni nadie lo va a derrumbar. Es importante, Aldair, agregar que no solamente el Salmo 2 menciona el reinado permanente de Cristo, sino también otros libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Daniel, cuando se menciona la estatua de Nabucodonosor con los 4 reinos, dice la Biblia que al final Dios establecerá su reino y será un reino eterno que permanecerá para siempre.
El libro de Apocalipsis menciona que el reino que Dios establecerá sobre la tierra será un reino que no tendrá fin, Aldair, será un reino que permanecerá para siempre. Por lo tanto, mis queridos, nosotros es posible que en esta tierra no tengamos, somos una iglesia, somos un pueblo, pero es posible que no tengamos tanto poder como quisiéramos, ¿no es cierto? Pero un día el Señor promete establecer un reino eterno, y aquellos que logren vencer y llegaremos a ese reino seremos como columnas, dice el Apocalipsis, columnas en el santuario de Dios, seremos parte del reinado de Cristo. Es correcto. Mira lo que dice entonces Apocalipsis 14:1, dice: entonces miré y vi el Cordero de Dios, vi el Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero, el nombre de su Padre escrito en su frente. Entonces al principio hablamos en el primer paso, el primer punto era que Cristo era el Cordero, que Cristo fue Cordero, y que al morir por el pecado ya se hizo nuestro pastor y era nuestro pastor. Pero aquí habla de que Él estará con nosotros y nos ayudará y estará siempre. Esos 144,000 personas que van a estar, eso obviamente es otro tema que se va a tocar, pero entonces estarán ¿qué? En el monte de Sion. Así es, Aldair. Esto es muy importante, mis queridos que nos escuchan. David es un tipo de Jesús, porque así como David reinó sobre una fortaleza llamada Sión, así también Cristo, dice la Biblia, que reina, pero también reinará en su plenitud cuando Él venga por segunda vez a la tierra y reinará sobre la fortaleza universal de Sión. Es posible que nosotros soñemos en este mundo, una vez más lo repito, con tener tal vez una casa bonita, Aldair, ¿no es cierto? Una casa propia, una casa linda, una casa junto al mar, como dice nuestro himno, ¿no es cierto? Pero nos esperan cosas, dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pero que Dios tiene preparado para todos los que lo aman. La primera vez que Jesús vino a la tierra, vino como un niño indefenso, Aldair, pero la segunda vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Emerson, ya vamos a tocar entonces este punto que es Jesús como nuestro sacerdote. Ahora se vistió de sacerdote. Qué hermoso es saber que Dios intercede por nosotros, está allí con nosotros y está a la diestra de Dios. Y para ello vamos a leer el versículo 4 del Salmo 110. Dice: el Señor juró y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. O sea que Dios está allí intercediendo por nosotros, y será no un momento, sino para siempre. Pero aquí dice Emerson que quiero que me aclares un poco y que le aclares a nuestros oyentes qué es Melquisedec. ¿Quién es ese hombre que está allí? Pues claro que sí. Si ustedes notan, los salmos contienen una serie de decretos. O sea, Dios da decretos como Jesucristo como Rey, decreto Jesucristo como Hijo de Dios, y ahora decreta Dios de que Jesucristo es sacerdote para siempre según un orden especial. Y hay un personaje interesante que vamos a analizar en esta hora. ¿Quién era Melquisedec? En Génesis el capítulo 14 se menciona a Melquisedec cuando volvía de derrotar a Querlodoamer, vean ese nombre, y a los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seir, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y dio a Abraham el diezmo de todo lo que tenía. Aquí hay una cosa muy interesante, mis queridos. Este personaje histórico, Melquisedec, cuando Abraham venía de derrotar a los enemigos, dice la historia que sale a encontrarse con él y hace dos cosas muy interesantes. En primera instancia, bendice a Abraham.
Pero no solamente bendice a Abraham, sino que también recibe de Abraham el diezmo. Eso quiere decir que este hombre era superior a Abraham. Y que era un sacerdote, porque ¿quién recibía los diezmos en ese entonces? Por supuesto. Esto era antes de la ley de los diezmos y las ofrendas. Estamos en el comienzo del mundo. Pero ya se dice que los hombres devolvían el diezmo a Dios. Eso es muy interesante, Aldair. Pero lo que queremos resaltar acá es que Jesucristo vino como sacerdote no según el orden de los levitas o de la tribu de Leví, que era la tribu que tenía el sacerdocio, sino que vino de un sacerdocio diferente, especial, único, el sacerdocio de Melquisedec. El apóstol Pablo nos explica un poco la idea de por qué Jesucristo es nombrado según el orden de Melquisedec. ¿Qué tal si lo leemos al Jair? En Hebreos el capítulo 7, aquí el apóstol Pablo nos explica el por qué Jesucristo vino según el orden de este personaje interesante. Dice, si me quieres, Hebreos 7, versículo 1 en adelante. Hebreos 7, versículo 1 en adelante. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio diezmos. De todo, Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Yo quiero continuar leyendo. Mira lo que dice. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco tiene un principio ni un fin. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, que aún incluso Abraham le dio el botín y los diezmos. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también eran descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que Melquisedec era superior a Abraham y en consecuencia superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué era diferente? Porque este hombre no tenía ni principio, ni fin, ni padre, ni madre, o por lo menos la Biblia no lo registra. Eso significa de que era un hombre de alguna manera eterno. No se le menciona un principio, no se le menciona un fin, ni padre, ni madre. Eso quiere decir de que era un personaje similar a Jesús, ¿no es cierto, Aldair? A pesar de que Jesús nace de una pareja de hombre y mujer, humanos, pero de Cristo se dice que no tiene ni principio ni fin. Eso significa que Jesucristo es eterno. De manera que, para concluir, ¿por qué Jesucristo vino según el orden de Melquisedec o del sacerdocio de Melquisedec? Primero, porque Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. En segundo lugar, porque Melquisedec es un tipo de Jesús. En tercer lugar, porque Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. Esto quiere decir que los sacerdotes levíticos tenían que presentar un cordero porque ellos eran pecador y tenían que presentarse diariamente al templo y llevar unas campanitas por si pasase algo dentro del lugar santísimo. Las campanitas, cuando dejasen de sonar es porque los sacerdotes habían muerto. Ese era el propósito de la campanita que llevaban todos los sacerdotes que ingresaban al templo. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que él no tenía necesidad de presentar cordero, porque Aldair, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Dios permitió que su Hijo, como el verdadero sacerdote, aquel de quien no tiene necesidad de presentar sacrificio porque Él es el sacrificio, entonces eso quiere decir que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto, y no solamente perfecto, sino que es un sacerdocio que fue establecido y que nunca dejará de ser. Es correcto. Emerson, yo voy a esto. Tenga usted la seguridad, la certeza y la convicción de que tienes un intercesor. Y de que aunque nos hayamos equivocado,
ahí tenemos un abogado que intercede por nosotros. Esa es la lección de esta semana, que Dios murió, que Dios se hizo como un cordero para llevarlo al matadero, pero por amor a ti y a mí, como dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. Así que, apreciados, yo creo que esa es la lección que podemos sustraer de esta semana, de que el reinado de Dios es eterno. Así es. Claro, de todos los títulos, Aldair, que se describen en el libro de los Salmos respecto de Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey, pero también como el sacerdote, a mí me impresiona y me motiva y me fortalece el título de sacerdocio, porque Pablo dice: acerquémonos sin miedo, Aldair, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Que Dios te bendiga.